Amén. Gloria a Dios. Saludos, mis hermanos. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Quiero compartir con cada uno de ustedes el tema de hoy, que viene siendo ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Cuáles fueron sus revelaciones? ¿Qué revelaron los profetas? Comenzando desde el Antiguo Testamento. ¿Qué revelaron los profetas? ¿Y cómo fueron ellos? ¿Cómo Dios preparó a los profetas para que ellos hablaran una voz, una palabra decretada por parte de Dios a un pueblo llamado Israel? Pero también estaré hablando, también como parte del mensaje, ¿qué podemos aprender de los profetas del Antiguo Testamento? Nosotros, como iglesia. ¿Qué podemos aprender de los profetas del Antiguo Testamento, de lo que ellos revelaron y hablaron por parte de Dios? También vamos a estar hablando, estaré hablando también, ¿hubieron profetas en el tiempo de la iglesia? ¿O hay profetas en el tiempo de la iglesia? La respuesta es sí. Hubieron profetas en el tiempo de la formación de la iglesia. Uno de ellos se llamó Ágabo. Estaré hablando más adelante la profecía dentro del punto de vista de la iglesia, y si hubieron profetas, como le dije, sí, uno de ellos era Ágabo, el profeta Ágabo, y dentro de ese profeta Ágabo, ¿qué podemos aprender acerca del profeta Ágabo? ¿Qué anunció? ¿Qué profetizó el profeta Ágabo? ¿Y qué nosotros, la iglesia, podemos aprender del profeta Ágabo en el tiempo de la formación de la iglesia? Vamos a empezar en el nombre del Señor. Te bendigo, mi querido hermano. Te bendigo grandemente en el nombre del Señor. Iniciemos el mensaje para la gloria del Señor, ¿ok? ¿Qué es un profeta? Iniciemos con este tema. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un mensajero de parte de Dios, en la cual Dios llama, lo capacita para aquella información o aquella palabra o aquel mensaje que Dios quiere hablar y comunicar a un pueblo. Repito, voy a volver a repetir en el nombre de Jesús. Un profeta es un mensajero. Hay otra forma de decirlo. Otra forma de decirlo es un emisario. Es otra forma de decirlo. O un portavoz. También es otra manera de decirlo. Yo digo un mensajero que comunica. Un mensajero que comunica los planes que tiene Dios. Los planes que Dios tiene para un pueblo, una nación. Y Dios lo llama y número 2, Dios lo capacita. Cuando Dios capacita a un profeta, lo capacita de acuerdo al carácter y al diseño y al plan que Dios diseñó hacia un pueblo. ¿Ok? Hacia un pueblo. Lo capacita, lo prepara, lo instruye de acuerdo al plan y al diseño que Dios preparó para un pueblo y a una nación. En este caso, sería la nación de Israel, ya que en el tiempo de Israel todavía no había iglesia. En el tiempo de la nación de Israel todavía no había iglesia. Solamente estaba el Israel de Dios con Dios y los profetas. Estaban los líderes, reyes, gobernantes y profetas. Líderes, reyes, gobernantes que Dios había llamado con un propósito, con un diseño que Dios programó, con un mensaje y un propósito que Dios diseñó para el pueblo de Israel.
¿Ok? Ahora, vamos a seguir en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué revelación hablaron los profetas? ¿Qué revelación hablaron y anunciaron aquellos profetas del Antiguo Testamento? Número 1, comenzamos. En la segunda carta de Reyes 4, del 1 al 7. En la segunda carta de Reyes 4, del 1 al 7. Ahí se cuenta que había una mujer viuda que tenía una necesidad. Y si es una mujer viuda, significa que no tenía un esposo para que le ayudara. Esa mujer viuda necesitaba de alguien que lo ayudara. Porque si esa mujer no paga, por ejemplo, no paga la casa o no paga ciertas cosas, vienen los acreedores, que son los que vienen a cobrar, así sea cobrar la casa, cobrar la renta, no importa lo que sea. Vienen los acreedores y le quitan la casa o le quitan sus hijos, le quitan sus beneficios, le quitan todo. Entonces el profeta Eliseo ayudó a esa mujer viuda y le dijo: ¿qué tú tienes en tu casa? Y la mujer le responde: lo que tengo son aceite. Y el profeta le dijo: vete, toma todos los aceites que tú tengas y deposítalo en las vasijas o en los sartenes hasta que se acabe el aceite. Cuando se te acabe el aceite, y deposite en cada sartén, en todos los sartenes o cada recipiente lleno de aceite, vete afuera a la vecindad, al pueblo, y vende esos aceites. Y con el dinero que tú recibas de la venta de esos aceites, puedes pagar la deuda que tú tienes. Y de esa forma no te quitan la casa, ni tus hijos, no te quitan tu propiedad, no te quitan nada. ¿Qué podemos aprender de la revelación que Dios le dio a este profeta? Podemos aprender muchas cosas. Que este profeta sacó de una gran desesperación a una mujer. Le dio libertad, le dio paz, le dio bendición. Y eso es lo que podemos aprender de un verdadero profeta. El profeta te saca de la desesperación que tú tienes, del problema que tú tienes, por una palabra que Dios dé. A nosotros como iglesia pasa lo mismo. Y eso va a pasar contigo. Eso va a pasar con Venezuela. Dios quiere algo grande para Venezuela. Dios quiere darle a Venezuela libertad. Pero Dios quiere que Venezuela reconozca a Cristo como el centro. Porque la libertad la trae Dios, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos. Y asimismo Dios quiere hablar con Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba también. Tú no estás solo, Cuba. Dios tiene algo grande contigo. Dios va a obrar grandemente. A pesar de las adversidades, Dios va a obrar contigo en el nombre del Señor. Siempre Dios va a levantar un profeta. Donde quiera que Dios levante un profeta, Dios va a levantar a su iglesia, va a proteger a su iglesia. Y no te va a faltar nada, Cuba. Aunque tú veas en un principio las cosas bien apretadas en cuanto a la economía, en cuanto a los alimentos, en cuanto a las injusticias que se cometen y muchas cosas más, Dios ha prometido decirle a Cuba que Él te va a sustentar de su mano. Él siempre levanta un profeta. Y yo he levantado un profeta. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, Espíritu Santo. Eso es lo que podemos aprender de un profeta bajo la gracia. Que Dios no deja desamparado al huérfano
a la viuda, al viudo. Dios no deja desamparado a aquellos que le buscan. Él le va a proveer, Dios te va a proveer. Dios te va a proveer. En el nombre de Jesús, para la gloria del Señor, Dios te va a proveer porque Dios sabe que tú amas al Señor y tú le buscas en espíritu y en verdad. Continuamos. También vemos que los profetas daban mensajes de advertencia. Daban mensajes de advertencia y eso lo podemos ver como un ejemplo en Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Voy a leer la Biblia, la nueva traducción viviente, ¿ok? La nueva traducción viviente. Este es el video 1. Dice, ahora escucha, dice así, ahora escuchen. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos, sus decretos y sus ordenanzas, andando en sus caminos. Y dice luego, si lo haces, vivirás. Aquí el verbo vivirás, está más inclinado a un vivir físicamente y literalmente en la tierra. ¿Ok? Que es el verbo vivir. No tiene nada que ver con un vivir de la salvación de nuestra alma a través de Cristo. No. En vivir, como Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, el que cree tendrá vida eterna y vivirá. ¿Ok? Pues es un vivir de una salvación de tu alma, juntamente con el perdón de tus pecados, para que nosotros como iglesia, al creer en un Cristo, al creer en un Salvador, Jesucristo, podamos ser libres de la ira y de la condenación, que es de la condenación de la gran tribulación. Y Cristo Jesús, por la fe, nosotros por la fe en un Salvador, en un Salvador Jesucristo, Dios salva nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu, perdonando nuestros pecados para ser librados del juicio y ser libre de la condenación. Pero aquí el verbo vivir no tiene nada que ver, nada, con la salvación salvífica de nuestra alma. Es un vivir que durará por largos años en la tierra. Es un vivir de parte de Dios. Entonces dice, si lo hace. Esta palabra si lo hace indica una acción que depende, está subordinada a si obedece. Aquí vemos una oración subordinada con la palabra sí. Si lo hace, te ganas el premio. Si lo hace, Dios te bendice, te multiplicará, etc. Y vivirás muchos años. Si lo hace. ¿Ve? Así es como Dios preparó a los profetas, hablando esta palabra de esta manera. Y luego dice, si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. Te bendecirá a ti y también a la tierra donde estarás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Por qué dice te bendecirá? Y luego dice también tierra. Bueno, ¿por qué dice bendecir y la palabra tierra? Porque la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, dada por las profecías de los profetas, era una bendición física y literal. Era una bendición física y literal. Dios le prometió a Israel grandes tierras, darle una gran tierra, grandes tierras. Es cierto que los enemigos quisieron saquear, robar la tierra que Dios le entregó a Israel. Es cierto. Pero Dios siempre bendijo a Israel dándole posesiones y tierra y bendiciones grandes. Siempre ha querido. ¿Tú me entiendes? Y eso pues lo podemos ver aquí. Que los profetas anunciaron bendición y también anunciaron no bendición. Si obedecen la palabra del Señor. ¿Ok? También vemos que Dios preparó a los profetas en el Antiguo Testamento
los preparó para dar juicio y muerte. Juicio y muerte. Y eso lo vemos en el libro de Miqueas 3, 5 al 11. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Aquí vemos Dios demandándole a los profetas. Demandando no solamente al pueblo, sino a los profetas. Demandándole. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes le dan de comer. ¿Qué significa esto? Que los profetas en el Antiguo Testamento no podían negociar con el pueblo. Los profetas, Dios le prohíba negociar con el pueblo. Entonces los profetas negociaban con el pueblo y le decían, bueno, si tú me das de comer, o si tú me das un like, o si tú me bendices, o si tú me sigues a mí, o cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier acuerdo que llegue el profeta con el pueblo. Si eso sucediera, entonces Dios los castigaba a ellos. Los castigaba a ellos. Entonces dicen, prometen paz a quienes le dan de comer. Te doy paz porque tú me bendices, porque tú me sigues, porque tú te has suscrito a mi canal. Pero los profetas originales, como Dios los preparó a los originales, Dios nunca le dijo que negociaran con el pueblo. Entonces dice, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes, dice el Señor. La noche caerá sobre ustedes y acabarán con todas sus visiones. Dios acabará con todas sus revelaciones y sus visiones. La oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. Dios pondrá fin ya a sus predicciones, que son su profecía. El sol se pondrá para ustedes y luego dice profeta, y su día terminará. Entonces ustedes videntes, Dios le dice, ustedes los videntes serán avergonzados, y ustedes adivinadores serán deshonrados. ¿Por qué? Porque Dios le dice adivinadores a muchos profetas que adivinan. Entonces cuando hay desobediencia ante Dios y hay mentira y los profetas se venden, se convierten en adivinos y ya no son profetas de Dios. Entonces dicen, porque no hay respuesta de Dios. Yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor, dice, estoy lleno de justicia y de fuerza, dice Dios, para denunciar con valentía. Dice, para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Escúcheme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Dice Dios la palabra a Israel. Escuchen, ustedes tuercen la palabra y tuercen la justicia y todo lo que es recto, justicia de Dios y verdadero lo tuercen. Construyen Jerusalén sobre cimiento de crimen y corrupción. Ustedes gobernantes toman decisiones con base de soborno. Toman decisiones a base de sobornos y de engaños. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ok? También podemos aprender que los profetas revelaron y anunciaron la venida de Cristo. Los profetas anunciaron y revelaron la venida de un Salvador, Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Jeremías 31, versículo 31. Y también en Deuteronomio 18, 15, hablando de Moisés. Moisés fue un profeta, donde dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Dice, Dios le dijo a Moisés,
yo levantaré un profeta, así como lo es Dios, lo levantaré entre ustedes. Cuando dice entre los hermanos, es que ese profeta va a salir del Antiguo Testamento. Ese profeta saldrá de Israel, de los judíos. Y luego dice, a él van a escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor. Eso fue lo que Israel le pidió. No, nosotros queremos un verdadero profeta. Y dice, y su Dios, cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí, ustedes dijeron, Dios le dice a Israel, ustedes dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Eso lo dice también en el libro de Éxodo 20:24. Éxodo 20:24, cuando Dios se manifestó a Israel dándole las leyes. Y ahí se sintió un miedo, se sintió un temor, una presencia de Dios, pero un temor también, un miedo. Ellos sintieron miedo y echaron hacia atrás. Entonces ellos dijeron, no queremos ver a Dios hablando. Ellos dijeron, Moisés, háblanos tú. Entonces, a causa de eso, Dios le revela a Moisés que del mismo pueblo de Israel saldrá un profeta. ¿Quién es ese profeta? Jesús. Jesucristo, el Mesías Jesús, que era un profeta. Vamos a hacer una pausa para continuar completando lo que yo dije, para entonces continuar con algo más que quiero revelar también, ¿ok? Pausamos y continuamos, ¿ok?